¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les voy a contar una nueva historia de doble vara, de doble estándar. Bueno, para algunos la vara máxima, la exigencia máxima, y del otro lado va que pase, que siga. Cristina viene hablando de lawfare, viene hablando de un partido judicial, viene observando, dice ella, una conspiración en su contra, la justicia, el partido judicial contra mí. Pero te voy a contar una historia. Fernando Basanta se recibió a los 34 años de abogado. Ahí lo tenés en pantalla. No es nada personal, no lo conocemos. Pero sí sabemos que ahora, a los 42, 8 años después, integra lo que sería el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Dicho de otro modo, la Corte Suprema de Santa Cruz llegó en 8 años con una garrocha. ¿Te cuento cómo se compone la garrocha? Aportante a la campaña de Alicia Kirchner. Funcionario de Alicia Kirchner. Y sobre todo, amigo de Máximo Kirchner. Si esto no fuera suficiente, vamos a lo estrictamente legal. Las condiciones para que alguien pueda asumir ese rol tan trascendental, donde están las decisiones más sensibles de una provincia, exigían por lo menos esto: tenga matrícula en la provincia de Santa Cruz. ¿Tiene, señor, matrícula? No tiene matrícula. Se recibió, pero no sacó la matrícula. El segundo requisito es al menos 6 años de ejercicio de la abogacía. Pues no los tiene tampoco. No tiene ni matrícula, ni ejercicio en la actividad privada, ni tampoco pública como abogado. Sí fue fiscal un tiempo y ahora vamos a ver cómo es que logró eso. Y ahora viene lo más grave. ¿Cómo lo aprobaron entonces? Si a todas luces está violando la Constitución provincial. Insisto, no estamos mencionando un cargo menor. Es un cargo fundamental. Es como si fuera la Corte Suprema de Santa Cruz. Bueno, lo hizo de este modo. La legislatura maniobró, nombraron. ¿Y qué es lo importante de esto? Que lo que no nos tiene que permear a todos nosotros es, y es obvio, en muchas provincias pasa, amigos del poder, familiares del poder, la fiscal en Santa Cruz, que es cuñada de... Todo eso lo vamos introyectando, lo vamos incorporando y en un momento estamos repitiendo, pero eso es natural. Perdemos el asombro, lo naturalizamos. Perdemos la capacidad de sacudirnos por este tipo de noticias. Y un día pasa algo y nos despabilamos y decimos, ¿cómo esto puede ser? ¿Cómo puede ser que el poder esté loteado y tomado de este modo? Bueno, está tomado de este modo. Hoy estamos viendo un ejemplo. Parece lejano, parece Santa Cruz. Eso es lo que está ocurriendo en el feudo de Cristina Fernández de Kirchner, que está denunciando un complot del partido judicial y hasta está señalando que tal fiscal y que tal juez juegan al fútbol en una quinta que es de un expresidente y que toman mate con un mate que dice Liverpool. Fíjense ustedes, un fiscal toma mate con el escudo del Liverpool y juega en Los Abrojos, pero acaban de nombrar en esta misma semana en la Corte Suprema, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, directamente a un amigo de Máximo Kirchner, a un aportante a la campaña de Alicia Kirchner y a un militante de la Cámpora. La doble vara, eso que no tenemos que naturalizar en la Argentina. Acompáñenme. Voy a presentar a Nelson Castro, Lucía Salinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Buenas noches. Osvaldo Bazán. Buenas noches. Lucía Salinas. ¿Quién es Fernando Basanta? Bueno, Fernando Basanta es un exfuncionario de Alicia Kirchner, fue ministro de Gobierno designado en 2015. Quizás a modo de premio de ese aporte que él realizó a la campaña que él le otorgó la primera gobernación a la cuñada de la actual vicepresidenta de la Nación. ¿Qué aporte? ¿A qué Pero nos ya referimos? hizo ¿Aporte aportes monetario? exactamente a la campaña electoral, pero además
su trayectoria como militante de la Cámpora y como hombre de confianza de Máximo Kirchner lo acompañan. Estos son parte de los antecedentes con los que llega a este cargo, que no es un cargo menor. El Tribunal Superior de Justicia es la última, la máxima instancia en materia jurídica en la provincia de Santa Cruz, donde el Poder Judicial ya tiene encargos claves en fiscalías, en juzgados, en cámaras e incluso en el propio tribunal, personas de extrema confianza de Máximo, de Alicia, de Cristina Kirchner. Una suerte de familia judicial sin ir más lejos. ¿Cuál es el problema con Fernando Basanta? La Constitución de la provincia de Santa Cruz, la misma que reformó Néstor Kirchner como gobernador con la asesoría de Carlos Zanini y el voto de Cristina Kirchner, exige que todo vocal que quiera acceder o toda persona que quiera acceder a una vocalía del Tribunal Superior de Justicia cumpla un requisito, que es ejercer la abogacía durante 6 años o en su defecto ser parte de la función judicial durante ese mismo periodo. Cuando se le pregunta, la oposición hace un pedido de información al Tribunal Superior de Justicia si Fernando Basanta cumplía con este requisito, ahí salta el primer antecedente. Fernando Basanta no está matriculado en la provincia de Santa Cruz, requisito indispensable para ejercer la abogacía en la provincia de Santa Cruz y para computar los años que exige la Constitución de la provincia. No ejerció nunca la abogacía en la provincia de Santa Cruz, con lo cual el primer requisito, que además te saca de cualquier terna, la legislatura de la provincia, con mayoría oficialista, pasó por alto este dato que no es menor y que lo oficializó el propio Tribunal Superior de Justicia, que le tomó juramento hace pocos días. Con lo cual ese primer requisito no se cumplió, se violó, no se tuvo en cuenta, hubo presentaciones del gremio judicial, pero así todo, Fernando Basanta, el kirchnerismo, obtuvo o logró su objetivo, que integre nada más ni nada menos que el Tribunal Superior de Justicia. Nelson Castro. Esto tiene un antecedente que me tocó señalarle acá en este estudio a Néstor Kirchner alguna vez, que fue Carlos Zanini. Para que vean esta mentira que es el kirchnerismo. Muy importante esta descripción que hacía Lucero, que vos comentabas como ejemplo. Por eso cuando decimos que son unos mentirosos, decimos algo basado en los hechos. Néstor Kirchner debía buscar desesperadamente la reelección indefinida como elemento aspiracional para algo que él aspiraba, ¿no?, que él quería para ser presidente. Nunca pensó que se iba a dar como se dio. Y entonces había que declarar, había que hacer un plebiscito. El plebiscito para declarar la reforma de la Constitución no estaba contemplado en la Constitución de Santa Cruz. Pero Néstor Kirchner lo hizo, porque además era no vinculante. ¿Qué evaluaba el plebiscito? Sí, la gente quería la reforma de la Constitución para permitir una reelección más. El plebiscito se ganó, pero como no era vinculante, no tenía ningún valor. Entonces, ¿qué hizo Néstor Kirchner? Necesitamos que el Tribunal Supremo de Justicia de Santa Cruz lo declare vinculante. Para eso necesitaba una mayoría que no tenía. ¿Qué hizo? Forzó una vacante en el tribunal y lo hizo entrar a Carlos Zanini, que de la noche a la mañana se transformó en miembro del Tribunal Supremo y dio el voto que faltaba para que se habilitara una reelección que no estaba contemplada en la Constitución. Pero Bien, además... esto es, permitime, este es el rol que va a ocupar Basanta también. Fíjense, Sí. por eso lo decimos y mencionamos y abrimos el programa con esto, porque lo que estamos mostrando es como un lugar hiper clave en Santa Cruz, pero después con proyección nacional. Hay muchas cosas que de Santa Cruz que también tienen después volumen nacional. Hoy está siendo nombrado del mismo modo que cuenta Nelson fue Zanini. Pero Igual hay además, un tema que... discúlpame que sumo un datito. Esa reforma de la Constitución Provincial instaló 3 cosas en Santa Cruz. La reelección indefinida para el cargo de gobernador, la ley de lemas que le posibilitó al gobierno oficial tener mayoría en la legislatura, porque además con esa figura crean algo que se llama el diputado por pueblo, que es uno por cada representación de los municipios de la provincia, y la reforma y la eliminación del cargo de Eduardo Sosa como procurador de la provincia de Santa Cruz. Con lo cual esa reforma era un paquete hecho a la medida del proyecto político de ellos. Pablo, disculpame. Está claro que en cualquier tribunal supremo
o Corte Suprema se necesitan personas formadas, capacitadas. ¿Por qué? Porque cualquier fallo sienta un precedente para todo lo que sigue. Pero entre las fotos que veíamos antes hay una clave que es de 2019. La foto de Basanta en un acto, ahí la tenemos. Este es el primer acto de campaña de Alberto Fernández, candidato a presidente en mayo de 2019. Candidato a presidente, Alicia Kirchner para la gobernación y Basanta. O sea, estamos hablando de un hombre que en el 2019, hace 3 años, participaba de un acto proselitista. Está claro, digo, que es una burla absoluta. Pero por no supuesto. Tiene ningún, es impúdico lo que están haciendo. Bien, Daniel, Jessica. Sí, quería sumar que es que cuando el kirchnerismo tiene poder a nivel nacional, no lo tiene en el Congreso, en la legislatura de la provincia de Santa Cruz claramente lo tiene. En abril quedó esta vacante y rápidamente, o sea, hay cargos que hace años que no tienen, no se llenan a nivel nacional en la Corte Suprema, en la Procuración. Claro. Acá ejercen su poder pensando en que el año que viene hay elecciones, quizás no retengan el poder y este es un cargo importantísimo. Y también pensándose qué va a hacer Máximo Kirchner, porque no está tan claro que Máximo Kirchner se quede en la provincia de Buenos Aires y no vuelva al sur para armarse desde el punto de vista electoral. Daniel Sapsay, vamos a hablar con él. Lo escuchamos. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Te saludo y saludo a toda la mesa. Bien. Esto es francamente escandaloso, ¿no es cierto? Es una violación absolutamente perfecta de todo lo que la misma Constitución que ellos han sancionado establece. Recordemos que este doble estándar es muy interesante, porque cuando Lucía explicaba también esa reforma que fue como un combo, transformó a Santa Cruz en una especie de mini Venezuela, también se estaba en contra de la reelección de Menem a nivel nacional. O sea, que mientras luchaban a nivel local por la reelección de Kirchner, al mismo tiempo el doble estándar a nivel nacional estaban en contra de la de Menem. Ahora, acá esto es absolutamente escandaloso porque además es un aportante a la campaña, por lo que yo he escuchado, o sea que tiene todos los elementos contrarios a lo que implica un tribunal independiente. Pero marca claramente lo que ellos quieren como justicia. Una justicia absolutamente dependiente y que está del lado de lo que es quien gobierna en el Poder Ejecutivo, que es el único poder. Todo lo demás es como un acompañamiento, tienen que ser militantes, los otros jueces militantes. Y lo mismo pasa con los medios de comunicación, el famoso bonapartismo, ¿no? De Luis Napoleón, de Napoleón III, que lo expresaba claramente, que quien no estaba con el soberano pueblo era el antipueblo. Fundamentalmente el antipueblo era el Poder Judicial y los medios de prensa. De esto hace casi 2 siglos, ¿no? Era volver al antiguo régimen. Bueno, esto es lo que evidentemente han establecido allí, lo cual es vergonzoso. La ley de lemas también es inconstitucional, porque ahora, en la Constitución de la provincia de Santa Cruz, un segundito y cierro, de Santa Cruz se establece que el gobernador es elegido a simple pluralidad de sufragios, por lo tanto no cabe un doble voto acumulativo y simultáneo, y sin embargo lo hicieron cuando les vino bien. Daniel Sapsay, les pregunto a todos porque, digamos, déjame hacer el papel, voy a forzar hasta ser el ingenuo. ¿Es posible que alguien sea integrante del Tribunal Superior de Justicia de una provincia, es decir, les diría de la Corte Suprema, después de ser militante de un partido político y aportante de ese partido político, se puede aspirar a la pretensión de cierta neutralidad y a impartir justicia cuando vos venís de aportar y de militar? ¿No es un impedimento legal eso? Absolutamente, a nivel nacional y también a nivel de la provincia de Santa Cruz, viola lo que es la ley de organización de la justicia, que impide la partidización y la politización de quienes ejercen los cargos judiciales. Una cosa es tener una ideología en lo que hace precisamente al concepto del derecho que hay que aplicar, pero una cosa muy diferente es volcarse a favor de un determinado partido. ¿Qué es lo que justicia legítima establece? Recordemos, esa agrupación judicial del camporismo claramente establece que en todos los casos, como son jueces militantes, deben fallar a favor de quienes integran el movimiento nacional
kirchnerista. Pero así está en el estatuto. Pero quiero compartir esto con Lucía, con Nelson y con la mesa, y por favor, Daniel, vos también, pero digamos, se empezó a naturalizar que los periodistas tienen la camiseta puesta y que los jueces tienen que explícitamente tener una camiseta puesta y que los jueces militantes son tan jueces como los otros. ¿En eso la batalla cultural la ganó el kirchnerismo? ¿Los legitimó? Yo creo que hoy esto está seriamente cuestionado y doy precisamente ciertos ejemplos. Han perdido los centros, tanto en la Universidad Nacional de Rosario, como en la de La Plata, como en la Bahía Blanca, que eran verdaderos feudos de ellos. Así que evidentemente esto está dando vuelta. Esto es clarísimo. Pero claro, se quieren pertrechar, como muy bien creo que decía Nelson, como hay elecciones el año que viene, y aparentemente quiere ser gobernador este personaje. Bueno, Máximo. El diputado, entonces, ¿por qué no? El diputado Martín Chávez, en la legislatura de la provincia de Santa Cruz, fue quien defendió a Basanta y dijo que se podía ser militante y que se podía ser a la vez integrante del Tribunal Superior de Justicia. Lo dijo en su discurso porque justamente la oposición, Encuentro Ciudadano, la Unión Cívica Radical, los representantes de Juntos por el Cambio de Santa Cruz, objetaron, entre otras cosas, no solo que no cumplía con los requisitos, sino que tenía una larga trayectoria militante con la Cámpora y que no correspondía que con esos antecedentes llegue a ocupar un cargo tan importante. Hoy los 5 integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz, todos responden al kirchnerismo. Así quedó. Bien. ¿Daniel? Y bueno, tiene el precedente además de Carlos Zanini, así que es una repetición. Ahora, fíjense qué curioso, cuando a nivel nacional de Pedro está buscando una suerte de conciliación y de precisamente conseguir, porque necesitan a la oposición, hacen esto en Santa Cruz, que muestran realmente quiénes son, lo cual es totalmente contradictorio y demuestran que eso es simplemente un manoseo. De ninguna manera ellos creen en ningún tipo de diálogo y de conciliación. La pendencia y el atropello están en el ADN del kirchnerismo. Daniel Sapsay, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito hoy. Gracias. Gracias. Osvaldo Bazán. Sí, no, yo quiero saber, ¿hay alguna manera que tenga el santacruceño de defenderse de esto? ¿O ya no puede defenderse de ninguna manera? La Constitución Nacional, por supuesto, tiene autonomía la provincia, pero la Constitución Nacional... ¿Hay alguna herramienta donde el santacruceño pueda defenderse? Bueno, el Gremio General de los Trabajadores Judiciales presentaron un amparo, fueron a la justicia. Lo que nos explicaron es que le dieron solo 24 horas para pronunciarse sobre este hecho. Les dieron muy poco tiempo, pero además la medida, el amparo, corrió mientras le tomaban juramento a Basanta en el Tribunal Superior. O sea, no hay ninguna herramienta que pueda usar un santacruceño. Ya está, ya juró, ya integra el máximo Pero tribunal no puede llegar judicial. esto nunca a la Corte, bueno, pues depende de la provincial, Depende a la de la Corte Nacional. Depende si Digo, en por la el vía caso recursiva Sosa. se van, claro. Pero como- si seguís el caso Sosa, va a pasar que... No no va a importa, pasar pero absolutamente la lo nada. pregunta llevás, es si lo se llevás. llega a ver ese camino, porque acá el punto central, creo que con toda la cuestión política, es verdad que lo naturalizamos, pero si uno mira los propios integrantes de esta Corte, algunos fueron funcionarios, es decir, no es un impedimento legal que hayas tenido una afiliación política o que hayas sido funcionario como Rosati, que fue funcionario del gobierno de Néstor Kirchner. Y Juan Carlos Maqueda Y fue Maqueda, Claro. peronista. presidente provisional. Lo que yo pongo el acento y Pero lo fue un hacía ministro de Lucía... Justicia, no fue un No militante. importa, fue un intendente de la militante. provincia de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe. Maqueda fue senador con Cristina Kirchner. Eran realmente... Y yo no estoy Integrantes de un invalidando. proyecto político. Pero yo no creo, discutámoslo y Sí. los invito a no estar de acuerdo en esto. No, Sí. por supuesto. Una cosa es tener un partido político de referencia y ocupar un rol. Y Sí. otra cosa es ser militante, Pero es un donde hay un militante, líder, claro. donde vos dejás de tener un criterio de libre pensamiento y tenés que obedecer a un líder y a una organización. Yo no coincido con tu planteo porque no necesariamente que haya pertenecido a un partido político, a alguien que ocupe el cargo de juez, quizá no es el ideal, pero si uno revisa todos los nombrados en los 90, casi todos, Bonadío Mira, había sido Bonadío. funcionario en Menem. No estoy Pero defendiendo a esos jueces. Pero Lo no que digo es estamos que en el acá... mismo plano. Yo digo, acá hay un señor que puso plata para la campaña Sí. de una gobernadora. Pero la el objeción tema acá que es que es como- ilegal. No, es que la objeción acá es el límite Es que no que se cumple con cruza. los Es que requisitos. Los requisitos
requisitos que Ese es establece el la punto. Constitución Está de bien, la yo provincia. estoy agregando una pregunta. Sí. Perdón, yo quiero hacer el rol del ligero. Solo acá. Yo lo que digo es, entonces es natural que hay jueces Pasa. militantes. Bueno, entonces, digamos, No, es como distinto, yo soy el es antiguo, yo soy de la época en donde el relator de fútbol no decía de qué cuadro pero era. déjame decirte una cosa. Y vos Juan Carlos- jugabas, ¿será de qué equipo? No, pero Diego- no era Pero aparte explícito. la Diego, propia vos designación dijiste de los Horacio jueces. Rosati fue ministro de Justicia y se fue en un momento. Juan Carlos Maqueda fue diputado, fue senador, fue presidente provincial del Senado, o sea, está claro que tiene una identidad política. Acá estamos hablando de un muchacho que se recibió de abogado a los 34 años favor, y claro. que a los 42 asume como miembro de la Corte Suprema Sí. de una provincia y que yo no tengo ningún problema que sea militante y diga, claro, me parece fantástico porque creo que todos los jueces tienen una afiliación política y está fenómeno, qué sé yo. Alfonsín nombró jueces que también tenían identidad radical. Pero acá hay un lazo directo de Basanta con Máximo Kirchner en Santa Cruz, Sí. con lo cual digo, Pero ¿cuánta todo independencia combina. vas a tener? No, pero si eso vos me es decís otra que cosa. Maqueda y que Rosati, que son tipos más grandes, que hicieron recorrido, que se pelearon, que tienen un criterio propio, te guste o no. Ahora, yo veo acá un señor que tiene un condicionamiento por ser amigo de Máximo, por haber aportado, por haber sido empleado de Alicia Kirchner. Mira, te lo ¿Qué va a hacer planteo- cuando llegue al te lo tribunal? planteo Está bien, desde pero otro acá el lugar. punto es que es ilegal, ¿no? Te Que lo- no es solo... A ver, lo que yo digo es, solo por ser amigo de Máximo Kirchner, vos no podrías haber impedido que él llegue al Lo máximo podés tribunal. discutir, pero no impedir... Pero no es el único elemento, tenés No, ese el que elemento no es tiene que no matrícula, que respeta no tiene ejercicio. Bueno, Pero- el elemento es que no respeta un requisito, Exacto. punto. No hay discusión Ahí posible te lo ahí. planteo desde otro lugar. La justicia de Santa Cruz está plagada de amigos, familiares y asesores políticos de Carlos Zanini, ex concuñada de Máximo Kirchner, las sobrinas de Alicia Kirchner, la prima de Néstor Kirchner, asesores de, o la familia de Pablo González, el actual titular de YPF. ¿Por qué le siguen Tiene diciendo justicia, entonces? Tiene encargos claves, está lleno de personas que tienen vínculos directos con ellos, pero que al menos cumplieron con los requisitos que establece la propia Constitución que ellos reformaron. Lo que ocurre con Basanta y que termina de romper un límite dentro del Coincido con Poder eso. Judicial es que más allá de lo que mencionaba Pablo, que es un vínculo directo con Máximo Kirchner, una actividad militante dentro de la cámpora, es que no cumple con el requisito básico que es no solo estar matriculado, sino haber ejercido la abogacía, no cumple con ninguno de los requisitos esenciales para aspirar a un cargo tan importante. Bien, voy a sumar a la diputada Roxana Reyes, santacruceña de la UCR. Roxana, te escuchamos. Buenas noches a la audiencia, ¿cómo están? Bien, sumate a esta conversación. Estabas escuchando lo que planteábamos, una discusión acerca de, bueno, cuán natural puede ser, si es militante, si no es militante. Y después es cierto lo que dice Jessica y dice Lucía, hay un elemento técnico que divide aguas. ¿Tenés matrícula? Sí, no. ¿Tenés 6 años de ejercicio? Sí o no. ¿Qué ves vos ahí? Sí, hay varios temas. En realidad hay algunos que mencionan la militancia o mencionan la amistad reconocida con Máximo Kirchner o la militancia. Bueno, nosotros sabemos que la militancia y la cercanía y ser familiar directo de la familia Kirchner ya es una condición para poder acceder a lugares de decisión o a la propia carrera judicial, salvo honrosas excepciones. Eso ya lo sabemos. Pero en este caso hay algo mucho más grave que tiene que ver con que no cumple siquiera con el mínimo de la antigüedad en el ejercicio de la profesión o de la función judicial. ¿Sí? O sea que, y esto no pueden venir a decirnos que hay, como decía el diputado Chávez cuando defendió la designación, que hay antecedentes jurisprudenciales. La jurisprudencia es para los jueces, ¿sí? La jurisprudencia no es para que la interpreten cuando hacen una designación. O sea que esto yo creo que es fundamental marcarlo. ¿Y para qué están haciendo esto? Porque lo fundamental también es saber para qué están haciendo esto. Lo hicieron siempre para disciplinar al Poder Judicial, y disciplinar al Poder Judicial les ha permitido manejar a su antojo las cuentas públicas, las arcas del Estado, pero también no podemos dejar de recordar que estamos ante el ingreso a un periodo electoral, preelectoral. También han manejado como han querido
los sistemas electorales en Santa Cruz. Estaba escuchando que hablaban de la ley de lemas, de la reelección indefinida, fundamentalmente del daño que causó la ley de lemas. Entonces no es indiferente que tener a Basanta en un lugar como este. No, y además quiero agregar una cuestión que es que la proximidad afectiva con alguien parecería una ingenuidad de mi parte si no fuera que Cristina está objetando un equipo de fútbol que jugó en Los Abrojos. Y ahí hicieron una campaña enorme diciendo que el arquero y que tal jugador jugaban en el Liverpool. Imagínense que lo que se está objetando ahí es si jugó un campeonato de fútbol y si en realidad son amigos, y esto querría decir que si jugaron en Los Abrojos son macristas, cuando del otro lado estamos diciendo no, ahí no Viola podrá ser amigo, pero es así, y estamos de un lado naturalizándolo y del otro lado... Y se ha naturalizado. Bueno. Y se ha naturalizado. Vos dijiste la palabra y escuchaba que decía, ¿y qué pueden hacer los santacruceños? Realmente Osvaldo. es muy grave el estado de indefensión de los santacruceños, porque no lo han puesto en cualquier lugar a Basanta. Lo han puesto en el máximo órgano de la justicia santacruceña, en la Corte santacruceña. Entonces, no se puede naturalizar algo de este tipo. Muy bien. ¿Quién quiere preguntarle a la diputada? ¿Osvaldo? Sí, no, justamente quería volver sobre el tema. ¿Se quedan sin herramientas entonces los santacruceños ante este atropello? En este momento se han interpuesto recursos de apelación, obviamente que se van a seguir en todos los niveles que se pueda del Poder Judicial Provincial. Obviamente se van a hacer recusaciones de Basanta y se va a llegar a la Corte si se tiene que llegar en este tipo de cuestiones. Es muy grave no seguir todas las instancias judiciales, así que se van a hacer y se van a cumplir todas las instancias judiciales que se deban cumplir. Diputada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vuelvo y repito esto. Nelson, lo comparto con vos y con todos. Hay cuestiones técnicas y hay cuestiones de objeción de proximidad. Las está usando Cristina para objetar en la causa vialidad. Y del otro lado lo que estamos viendo es aportes directamente al gobierno de Alicia. Proximidad y amistad con el hijo y militancia en la Cámpora, y nos parece que, bueno, está bien, es así en el sur y en otras provincias. Entonces, digamos, nosotros mismos nos comemos la doble vara. Sí. No, bueno, pero Ojo perdóname, Macri es amigo de Luciani, lo dice Cristina, no lo demos como que es así. Claro. Bueno, pero, pero porque si no mostrémoslo. estamos diciendo que es amigo. Nada que sorprenda. Este barullo hace que se pasó muy inadvertido, porque tiene otro prestigio, pero la designación del doctor Boyko en Cámara de Casación. Boyko fue abogado de Cristina. Y abogado de Parrilli también. Lo hicieron nombrar a Boyko, digamos, una vergüenza. Un hombre, ¿no? Ante una aprobación, inclusive algunos de sus colegas destacados, que a mí me dejó pasmado. Una vergüenza, porque es un hombre que va a tener que relación con alguna de las causas de Cristina. Son así. A mí no me sorprende absolutamente nada del kirchnerismo. Por eso el kirchnerismo es incorregible. No hay ninguna posibilidad de cambiar estos comportamientos. Y esto es algo que se lo vengo mencionando, como ustedes lo escuchan, a los opositores también. Y en cuanto a desafío para el país, ¿cómo haces un país con gente así? Con esta decisión clara, manifiesta, repetida, perseverante, obstinada, perspicaz, perversa, de utilizar todos los recursos del Estado para adueñarse del Estado y desarrollar a partir de esto toda una mecánica de apropiación del poder. Imposible. Pero además, Nelson, no por nada, perdón, Cristina Kirchner quería que la causa vialidad se vaya a Santa Cruz. Por supuesto. Quería que el juicio en su contra se haga en la justicia santacruceña. Por eso alargamos el programa con este tema, que parece lejano por ahora y anónimo, quién sabe quién es este muchacho, y después un día te despertás y hay un fallo del Tribunal Superior de una provincia que determina que hay un gobernador que va a decir, pero ¿y cómo ocurrió esto? Hay cosas que pasan y que empiezan así. Son así era. Ahora, debo decir esto. Sí. Esta es una tradición del peronismo. Menem también hizo lo mismo. Esta es una tradición del peronismo. Nelson Castro, muchísimas gracias Bella noche por para estar ustedes. acá. Sensación de videollamada y voy a decir algo. Absolutamente. Buenas noches, Diego. Acá estoy ligeramente irritado, le confieso.
¿Se puede saber hasta cuándo piensan seguir con esta novela berreta de los copitos de nieve? ¿Qué pasó? ¿Volvió Zap de Marcelo Polino y no me enteré? Solamente falta Guido Zuller y Jacobo Vinograd. De no ser que hubo un revólver en una pistola por el medio y un intento de homicidio, podría bueno, haber sido pero no me corra con eso. A esos lumpenes presos de por vida. Esos lumpenes presos de por vida, se cambia toda la custodia, el señor Carbone no puede estar interviniendo más, Aníbal Fernández tampoco. Bueno, así es la resolución. Bueno, pero Carbone sigue y Aníbal sigue. Bueno, entonces les pido que si hay hambre no nos comamos el menú que nos sirve la cámpora. Como dice Ramón Díaz, yo no. Recuperemos la agenda. Perdón, pero ya que está Nelson Castro, a mí me dijeron que desde el poderoso entorno de Sergio Massa, usted sabe, empresario de medios, banquero, etcétera, etcétera, están poniendo dinero para hacer durar este tema hasta el Mundial. ¿Me explico, no? Para instalar cuál tema, los copitos de azúcar. O sea, el plan es, vamos hasta el Mundial, vamos con los copitos, después viene el Mundial, después viene la reposera, el verano, después vienen las clases. No, es una versión que tiro para que ahorren la presencia de Nelson Castro ahí en la mesa, nada más. Ya está, puedo ser panelista, ya está. Así se manejan ustedes, llevan y traen. Bueno, hoy estaban diciendo que hay un encuentro entre Cristina, Mauricio, teléfono rojo. Por favor. A ver, Miguel Ángel Pichetto. Únicamente puede haber diálogo con la señora Cristina si se pasa de este lado de la grieta, nada más. Está bien, bueno. Pero ¿te acompaña como acompañé yo? Bueno, pues lo voy a comprometer con esta pregunta. ¿Hay alguna posibilidad? Yo tengo mi pensamiento, pero no es lo importante ahora. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que alguien de un lado y alguien del otro dialogue sobre algo? Mire, yo estuve con el rey Carlos I, no con este muchacho Carlos III que no está muy habituado a trabajar, ¿no? Se mancha con tinta, se le cae la tinta, se pone nervioso para firmar, tiene el rey Carlos I decía las manos. Sí, el rey Carlos I decía, no le elevemos el precio, no hablemos del opositor, no elevemos el precio de los opositores primero, porque estuve viendo que Gerardo Morales también está pateándonos los tobillos a nosotros, está diciendo que Macri, que los seguidores de Macri, que está... Bajemos todos un cambio, me parece que todos acá tenemos que bajar un cambio. Bien, el diálogo tiene que venir, pero sobre esta base. Capitalismo, sí, primero. Capitalismo, sí, lo primero. Maputruchos, y no. Eso tiene que ser los puntos de coincidencia, esos dos. Si no hay esos dos puntos de coincidencia, ahí lo lamento. No dialogamos con comunistas. Escúcheme, ¿a usted no le pasó alguna vez de soñar que tenía que cultivar la huerta de Grabois? ¿Cómo sería ese momento donde Pichetto tiene que labrar con sus propias manos y ahí cosechar la huerta de Grabois? ¿Cómo sería esa situación? Pero qué huerta si es una maceta. No puede pero no puede ni poner una maceta ese muchacho. ¿Se acuerda del campo de la señora Echeverri? Echeverri, claro. Que se lo arruinaron a eso. No me proponga cosas de que psicólogo, Seigman, siempre queriendo dar vuelta a todo, moderado, muy tranquilo, imaginando. Está bien, imaginemos, fumémonos una droga, y entonces imaginemos, total el país está bárbaro, total el país está fenómeno. ¿Quiere convocar un diálogo con Firmenich ahora, con la Roque? Firmenich tiene plan económico, Pichetto. Sí. Cuénteme cómo puede ser. Apareció Firmenich, dice cómo es el plan económico que tiene un plan político y por supuesto está muy contento de lo realizado por Montonero. ¿Qué dice usted? Dejémonos de embromar, hablemos en serio de una vez en la vida. Por favor, le pido. Basta de estas personas. Miren, ¿para qué lo habrá indultado Carlos Menem? ¿Para qué? ¿Para qué? Es verdad, lo indultó Menem. Bien. Hablemos de los temas serios de verdad. Bien. ¿Capitalismo? Sí. Capitalismo sí, primero. Yo soy capitalista, tú eres capitalista. Ahí podemos llegar a un acuerdo. De otra forma no. Muy bien, Miguel Ángel Pichetto. Gracias. Vaya a rezar.
Ahí está. Eso no hablamos, tendríamos que haber hablado. ¿Me acompañan? Voy a hablar con alguien con mucha experiencia política. Ahora dirige nada menos que el Teatro Colón. Así es. Así es. ¿Cómo le va? Jorge Tellerman, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por venir. Vos tenés vasto recorrido político. ¿Conocés al peronismo? ¿Conocés al no peronismo? Vengo de esas entrañas. Venís de esas entrañas. ¿Hace falta bajar un cambio, te parece a vos? Es indispensable. ¿Qué quiere decir bajar un cambio y quiénes son los bajadores de cambio? ¿Hay interlocución posible y con quién? Porque genera mucha desconfianza. ¿Viste que hay esta cosa de vas a hablar con ese qué, tal o cual? No es asunto de hablar con uno o con otro. Me parece que son evidentes las consecuencias de la intemperancia y de la falta de moderación. Se ha pagado carísimo. Nos resulta difícil parar a tiempo, ¿no? Mencionaste recién esta charla con Pichetto, con este Pichetto bis. Esa locura de un discurso que aparece nuevamente setentista, yo sé. En los 70 no paramos a tiempo y se pagó carísimo. Hay muchas situaciones, muchas circunstancias en que no se para a tiempo y es cierto que la moderación no suele tener buena prensa. Como decía un amigo, no es sexy la moderación, pero mucho menos sexy es la pérdida de moderación. Cuando te pegas una piña fuerte, individual o colectivamente, y nosotros nos hemos pegado muchas piñas, te das cuenta cuánto más lindo estabas moderado antes del ojo en compota de la falta de moderación. Y sin duda las responsabilidades no están repartidas por igual. Hay un gobierno que claramente le resulta tan difícil, tan engorroso generar condiciones de diálogo. Ha perdido oportunidades enormes. La pandemia. En medio de la pandemia, Alberto Fernández decide quitarle la coparticipación de una manera extemporánea de un día para otro y empezar una guerra con la Ciudad de Buenos Aires. Y no solamente a Alberto Fernández, sino el kirchnerismo en general. Ahí nos perdimos una ocasión que otros líderes de otro temple, sin duda, hubieran aprovechado. No me cabe la menor duda. Pero vos estás en un teatro. El elenco es este. Sí. Y los actores principales y actrices son estos. Tenemos que fortalecer... ¿Cómo haces moderación con aquel elenco? Exactamente como hago en el Teatro Colón. Hay maravillosos cuerpos artísticos y cuando viene un director a dirigir su sinfonía, su ópera o su ballet... Dadas las circunstancias, elige que algunos de esos artistas estén en primera línea. Bueno, nosotros, como ciudadanos, debemos ser capaces, todo lo que estuvieron hablando recién vale también para eso, para el pueblo santacruceño, para los pueblos de distintas provincias y en general para todos, elegir liderazgos que apuesten por eso, que apuesten por la necesidad de la prudencia. Prudencia que a veces se confunde con debilidad y está en las antípodas, nada más débil que un gritón. Si hay alguien que es débil, es el que grita. El fuerte, el convencido, el que tiene temple, yo creo que aquel que tiene que gobernar, es aquel que sabe que tiene que atarse al mástil, no entrar al mástil del temple y de la moderación, no entrar en provocaciones, como las muchas que hay, otra oportunidad perdida. El atentado que todos repudiamos a la presidenta hubiera sido también una ocasión para un estadista de altura, de temple, de hacer una convocatoria genuina y no esta pantomima de unidad que te llaman a la unidad y mientras tanto te dicen que sos terrible y lo peor de la sociedad. Digo, otra circunstancia perdida en donde claramente el llamado a la unidad, el llamado al entendimiento, a la concordia, mucho más en un país como este, una circunstancia, una inflación galopante, pobreza extrema, etcétera, etcétera. Entonces la responsabilidad, me parece, tu pregunta enfatizando eso, es saber elegir liderazgos que tengan ese temple, no solamente que tengan buenas ideas, que estén preparados, que se preparen, que tengan un plan, sino que tengan el temple. Mirá, hay una frase Está bien, pará, déjame tomar el atajo. Vos trabajás con Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Horacio Rodríguez Larreta le han facturado la época de mi amigo Horacio. Fuiste y te sentaste y te pagaron mal a tu cariño tan sincero, como dice el balsecito, y te quitaron la coparticipación. Te invitaron a un asado donde la carne fuiste vos. Fue cuando rodearon Olivos, ¿te acordás? Y hay
una recriminación acerca de, ojo con el diálogo, ojo con la moderación, porque es una trampa, no hay diálogo posible. Mi querido Diego, Entonces, yo tengo otra lectura, entiendo lo que decís, pero me parece, fíjate, hoy Horacio es el líder que tiene mejor opinión favorable. Si hay una persona con clara y mayoritaria opinión positiva, es Horacio Rodríguez Larreta, y cuando yo estaba contando lo anterior, me parece que el identikit de ese líder, desde mi perspectiva, es un Horacio Rodríguez Larreta. Minorías intensas lo pueden criticar, pero la mayoría sigue diciendo, efectivamente, fuiste de buena fe, gobernás bien tu distrito, te ocupás, planificás, te preparás. Todos los que los conocemos de hace tantísimos años sabemos su obsesión por la preparación, por la planificación, el laburo incesante. Pero además hemos visto que es una moderación típica de los fuertes. El tipo que sabe que obviamente tiene una responsabilidad con la sociedad y aún desconfiando de tu interlocutor tenés una responsabilidad gobernante y vas. La gran mayoría, aún los que sufrimos por esa pérfida actitud del gobierno nacional cuando quitó, entre otras cosas, la coparticipación, creemos que ahí demostró su temple de estadista, de buen conductor, de buen gobernante, diciendo, no me doy gustos personales, porque si hay algo que debería estar prohibido y constantemente ahí presente en toda persona que tiene responsabilidad pública, mucho más en altos gobernantes, es no darse gustos personales. Uno tiene... Está bien, pero pará, vos hoy trabajas con Horacio Rodríguez Larreta y estás encolumnado con Horacio Rodríguez Larreta y te parece que está bien. Sí. ¿Hay algo que en escena debería mejorar Horacio Rodríguez Larreta, dada la polarización? ¿Hay algo que vos, como si fueras director de teatro y abusando ya de la metáfora, sí, ¿hay que corregirle algo a Horacio Rodríguez Larreta mientras Patricia Bullrich dice hay que demostrar personalidad, te están midiendo si tenés miedo? También desde adentro del espacio lo desafían permanentemente. Un espacio polifónico, yo sé que es un lugar común, pero está muy bien, hay distintas voces, distintas personalidades. Yo creo que va a primar eso, la capacidad de gestión, la planificación, la experiencia y también la prudencia, el saber armar equipos, armonizar. A mí me parece que sí, lo que tiene que seguir creciendo es en eso, en el desarrollo de un vínculo cada vez más fuerte con el resto de la dirigencia y de los pueblos del interior del país, algo que está haciendo hoy Horacio. Es alguien que se viene preparando desde chiquitito, hay una obsesión con eso. Pues nuevamente que lo conozco, yo lo conozco, conocía a su viejo, que era un tipo fantástico, el último dandy de la Argentina, gran Rodríguez Larreta, y de esa época lo conozco a él, esa obsesión por prepararse y planificar. Seguir desarrollando eso y no caer en provocaciones. Constantemente, mucho más de afuera, por supuesto, se lo provoca. En la medida que se acerque y se hagan cada vez más fuertes sus posibilidades de gobernar la Argentina, ser presidente, las provocaciones crecerán. Me parece que tiene que ser eso, mantener el temple, armar equipos, saber que cuando le toque gobernar, ojalá que eso le toque, presidir el país, tendrá que sentarse con quienes no piensan igual, porque el secreto de los acuerdos es hacerlo con quienes no piensan como vos, pues el otro es fácil. Pero bueno, otra cosa que le objetan a Horacio Rodríguez Larreta es la creencia, corregime si es correcto lo que voy a decir, de que hay que construir 70% de consenso, y ello incluye peronistas. Y entonces se dice, pero contame con qué peronistas vos querés armar. Si los gobernadores que te parece que te podrían apoyar o que son billetera dependientes, acompañaron la ampliación de la Corte, que es la agenda de Cristina. ¿En quién confiar de ahí? Gobernar no es para cualquiera, Diego. Gobernar es muchas veces tragar amargo y escupir dulce, es convencer, es por supuesto tener la inteligencia de saber qué necesita, porque ese gobernador que es arisco, que pérfido, que te dice una cosa y después hace otra, también tiene sus necesidades con ese pueblo en tal lugar con el que tiene que tener respuestas. Gobernar no es para cualquiera, hacer acuerdos no es para cualquiera. El que trabajó ahí al lado de Sáenz Peña para hacer esa ley fundadora de la democracia de las elecciones obligatorias y libres, Dalmacio Gómez, Indalecio Gómez, decía que nos defienda el valiente, que nos instruya el sabio, pero que nos gobierne el prudente.
uno de los tipos más interesantes que pensó la fundación de la sociedad. Eso. Circularmente volvemos a esto, digamos, si la prudencia es sexy hoy en este momento de Argentina, quedó desarrollado. Los artistas, vos los conocés mucho. Trabajo con ellos hace décadas. Son muchísimos, pero la mayoría no quieren. Al Juntos por el Cambio no quisieron a Macri. No sé, en la Feria del Libro le dieron la espalda a Beluto en un gesto de un nivel de grosería, yo creo que con pocos antecedentes, en que hubiera sido la dictadura militar. ¿Qué pensás vos? ¿Cómo se vincularían, si es que lo van a hacer de otro modo, con el mundo de los artistas, directores de cine, actores, actrices? Lo estamos haciendo. La patria está en peligro. La ciudad de Buenos Aires tiene una actividad cultural en la que las políticas públicas tienen un rol fundamental y central. Digamos, y además adscribimos a una corriente que continuamos políticas centrales. Y allí vemos, nuevamente, a no confundir minorías intensas con lo que piensa la mayoría. Existe, sin duda, un sector muy militante que se hace oír, y a veces de manera bastante maleducada, como bien describías. Y yo veo constantemente, vengo de dirigir más de 6 años el Teatro San Martín y los teatros públicos, donde se hizo una gestión estupenda y diversa, muy amplia, generando nuevamente, conducir es eso, generar condiciones de respeto, situaciones de respeto, de atención por las capacidades de esos talentos, y ahí vas a ver que hay una enorme proporción de artistas en todas las artes, que además tenemos que seguir cuidando y cultivando por la importancia que tiene eso para el desarrollo del país, que claramente lo que quieren es defender su arte, más allá de las posiciones políticas fuertes que tienen. Dicho esto, también me parece bastante llamativo, porque me parece que olvidan uno de los roles fundamentales, que el artista siempre tiene que incomodar al poder. A mí me llamaba muchas veces la atención esta transformación de tantos artistas en oficialistas, cuando es casi una contradicción de términos, ¿no? El artista nace en la sociedad para burlarse, para incomodar, para decir las cosas que el resto no se atreve, con metáforas. Y es cierto que hay una parte de los artistas que por algunos motivos, seguramente muy bien intencionados en muchos casos, dejaron de lado ese rol para hacer un oficialismo que yo lo lamento porque claramente los aleja del rol central y vital que tiene una sociedad, que es movilizarte, desentumecer, inquietarte, molestar a los poderosos. Cuando uno ve a un artista adocenado y que se preocupa más por estar de acuerdo con las consignas de moda, me parece un poco raro. Pero para ese grupo, no para todos, pero hay un gran grupo ahí que piensa que Macri es la derecha. Para ese grupo, ¿Horacio Rodríguez Larreta es la derecha? ¿Lo distinguen de Macri, por ejemplo? Tiene una relación muy buena. Viste que tiene esta costumbre, no solamente con Argentina, en general, de juntarse constantemente. Lo veo, varias veces nos hemos juntado con elencos que cuando organizábamos una producción en los teatros, él constantemente se reúne, a veces de manera pública, otros no tanto, y muchas veces recibiendo, porque he trabajado con ellos, con gente, con grandes artistas alejados ideológica o políticamente de Horacio. Y sin embargo generaron una conversación muy interesante. No hay que olvidarse, por ahí, él mismo no lo cuenta mucho, él tiene con el San Martín, particularmente con el Teatro San Martín, un vínculo muy fuerte. Su madre fue pareja durante muchos años de un gran actor y director, Emilio Alfaro, en la época que Emilio era el director del Teatro San Martín. Entonces el mismo Horacio de chiquito iba por allí. Me parece por ahí no está muy a la vista, pero volvemos a lo mismo. Sabe dialogar con quien no piensa. No quiero hablar de cuestiones personales, pero yo vengo de otro recorrido político. Unas semanas antes de las elecciones del 2015, cuento una infidencia, nunca lo conté. Pocas semanas antes de la elección del 2015, es que estábamos en confrontación política. Siempre fue aburrido porque como nos llevábamos muy bien, tenemos una relación, nunca nos peleábamos y algunos colegas decían, no los invito a ustedes porque nunca se pelean y eso no da rating. Espero que haya sido eso y no otra cosa, que seamos aburridos per sí. Entonces nos dijimos, medio, pero bueno. ¿Quién con quién se dijeron?
con Horacio, pocas semanas antes de las elecciones, con Horacio Rodríguez Larreta del 2015, estábamos trabajando en distintos espacios políticos, y él me dice, bueno, ojalá por una vez lo hagamos, porque muchas veces lo habíamos hecho, el que gana convoca al otro. Ellos ganaron las elecciones, del 2015, y eso había quedado como una charla, había muy pocos testigos, 2 personas nada más, podía haberse olvidado. A la semana, a los 10 días, recibo un llamado de Horacio y me dice, tal como te dije, para mí sería un honor que acompañes mi gestión, y me invitó a formar parte del gobierno dirigiendo el Teatro San Martín. Eso también habla algo que podría no haberlo hecho, no había testigos. Cumplir la palabra empeñada, pero cumplirla con alguien, es cierto, con buena relación personal, pero con otra tradición y con otro recorrido político. Sin, conociéndome, sabe que de qué madera estoy hecho, pero sin poner limitaciones. Me parece que habla de eso. Lleva a la práctica la capacidad de trabajar con quien piensa distinto. Yo tengo un gran acuerdo con la visión del mundo que tiene Horacio, y me gusta mucho lo que ha hecho y hace en la Ciudad de Buenos Aires, pero hemos tenido momentos de diferencias. Eso no solamente que nunca nos distanció de manera decidida, sino que nos permitió trabajar juntos, y ojalá esas diferencias hayan sido un aporte también para él. ¿Con Scioli no hablas más? ¿Vos laburaste con Scioli? Sí, laburé con Scioli, la época de mayor enfrentamiento de él también, en ese momento con el gobierno nacional, la época de crisis donde, ¿te acordás?, no tenía plata para pagar los sueldos, y el gobierno nacional de esa época no le enviaba los fondos. Lo saludé cuando le mandé un mensaje en esa cortita estadía en el ministerio. Pero no lo llegué a ver, pero sí lo saludé. Bien. El Colón. Sí. Nosotros tuvimos novedades en este mismo programa cuando vino Paloma, hizo una denuncia, pasó el tiempo. Te quiero preguntar cómo está ahora el Colón. Yo que no me pierdo, creo que no me perdí nunca ninguna emisión de Solo una vuelta más. Vi todas estas emisiones, así que puedo contar. Soy un habitué. Como algunos de los compañeros que están allí son habitués también del teatro, así yo devuelvo esas... No es una devolución de gentileza. Yo también soy. Así que vi todos esos. El Colón está pasando un momento estupendo, fantástico, una dinámica muy grande que yo agradezco mucho, con muy buena repercusión, disolviendo además muchos de los prejuicios, ¿no? Hicimos hace 20 y pico de días, empezamos un programa Último Minuto, pero para menos de 35 años. Y lo anunciamos solamente por redes, así que hay que estar atentos. Para menos de 35 años, en determinadas funciones, no se sabe cuáles, hay que estar atento, podés venir, tenés que venir a comprar la entrada, una entrada hiper popular, 200 pesos, podés venir al Colón. Pero para ver las cosas del Colón, no para hacer cosas, para ver otros géneros, sino para ver, una de las primeras que hicimos fue las sonatas de Schubert, por un pianista fantástico, Babayan, dentro del marco del Festival Argerich, que fue estupendo. Bueno, se arma inmediatamente una cola que rodea todo el Colón, disolviendo ese prejuicio lamentable. Enuncialo el prejuicio, enuncialo. ¿Cuál es no, mira, para que vengan nuevos públicos, para que vengan jóvenes, bajemos la vara y hagamos otra cosa, hagamos rock, No. El Colón, esos mismos jóvenes, la inmensa mayoría de los cuales era la primera vez que venían al Colón, lo que quieran es venir al Colón para ver las cosas que se hacen en el Colón, con esa excelencia que solamente puede hacer el Colón. Música de partitura, grandes óperas, ballet. Hay que verla, miren los videitos, están en nuestras páginas, la emoción espontánea de ellos. Por eso, como dijimos, y quedó como una frase que ojalá defina gran parte de esta gestión, es: el Colón es para todos, pero no para todo. Y ahora, señor Rodríguez, estás larretista, claramente, está bien. ¿Cuál es la ópera que lo... Ahora, ¿qué ópera lo representaría? La Forza del Destino. Explícalo, a ver, vos solo te metiste. No dije eso, digo, porque me parece que la voluntad y hacerse un camino. Es alguien que ha decidido un camino específico. Bien. ¿Y Cristina, con todo lo que pasó y todo? O si no, dame una opinión y cerramos con eso. Me interesa. Bueno, yo hablo de esa responsabilidad. Yo nuevamente me parece, ella no es la responsable porque fue víctima de este atentado, pero me parece que
el atentado que nuevamente, que todos repudiamos, fue una oportunidad también de dar ese paso. Porque a veces las sociedades cambian por una cosita y lamentablemente fue víctima de ese personaje y no pudo darse ese paso que hubiera cauterizado tantas heridas. Bien, y la ópera de Macri, que no te pregunté por Macri, y cierro con eso. ¿Cuál es? Bueno, él es muy verdiano, así que habría que buscar el Trovatore, por ejemplo. Jorge Tellerman, gracias por haber venido hoy, ¿eh? A vos. Bien, vamos a hacer una tanda, por favor. Muy bien, atentado a Cristina. Lucía Salinas, novedades. Digo, la jueza María Eugenia Capuchetti citó para mañana a las 9 de la mañana a los 3 imputados y 3 únicos detenidos en este expediente. Nos referimos a Fernando Sabac Montiel, la persona que apuntó con el arma contra la vicepresidenta de la Nación, su pareja Brenda Uliarte, y Agustina Díaz, amiga de Uliarte, detenida ayer a la noche por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Serán trasladados los 3 a Comodoro Pi, donde desde las 9 de la mañana se les darán a conocer los nuevos hechos que se les imputan, las nuevas pruebas incorporadas al expediente a raíz de la apertura de los celulares, sobre todo el de Brenda Uliarte, y finalmente se les va a dar la posibilidad de que se defiendan, de que respondan preguntas de la jueza y del fiscal Carlos Rívolo mañana a partir de las 9 de la mañana en Comodoro Pi. Hoy fue un día con muchas novedades. Apareció esta tercera persona. Sí. Bien, ¿quién es y qué aportó? Bueno, esto surge de lo que veníamos hablando ayer, del celular de Brenda Uliarte, que se convirtió en una pieza clave, incriminatoria para ella también, en esta causa que lleva como carátula tentativa de homicidio. ¿Qué se encontró de nuevo en el celular de Brenda Uliarte? Este es uno de los datos más recientes, que ella y Sabac Montiel querían alquilar un departamento desde el cual ver la casa de Cristina Kirchner. Acá te hago un paréntesis. Este departamento que ellos querían alquilar, ubicado por supuesto en el barrio de Recoleta, lo que nos explicaron es que no solo había mensajes de audio en los que ellos hablaban de esta posibilidad de buscar un departamento, sino que hubo negociaciones con un posible propietario al que pretendían alquilarle una propiedad que tenga vista al departamento de Cristina Fernández de Kirchner. Explícame, Lucía Salinas, cómo gente que vendía, entre comillas, copos de azúcar o hacían remisería, podían alquilar un departamento de esos, que son todos departamentos de buena categoría, con vista al frente. ¿Esto es un plan real o era una fantasía de los chats nada más? Acá hay como 2 realidades paralelas. La primera es que, según estos mensajes que se peritaron, los peritó la PCA, hubo reuniones o al menos un intento de negociación para señalar un departamento. Y lo segundo es, atrás de estas personas, ¿hay otras personas más involucradas que podrían ser las que solventen esto económicamente? Y lo que concluye la justicia a esta segunda pregunta no tiene todavía una respuesta concreta, pero lo que sí concluye es que esta intención de alquilar un departamento cerca de la casa de Cristina, con vista a la casa de Cristina, tenía como objetivo llevar adelante lo que se calificó como un ataque planificado. Era parte de las tareas de inteligencia previa, de observar, de conocer los movimientos de la vicepresidenta y también de su custodia. Bien, Agustina, ¿qué le dijo a Brenda? Bueno, ahora aparece esta persona nueva. Una figura en la causa. Agustina Díaz, una íntima amiga de Brenda Uliarte, una persona de su extrema confianza, que le recomendó que deshacerse del celular después del ataque. Porque Brenda Uliarte, con una de las primeras personas que se comunica después de huir de la escena de los hechos, en esa imagen que vimos en reiteradas ocasiones con una bolsa blanca en la mano, se va a San Miguel, a la casa de su expareja, pero se comunica inmediatamente con esta joven, Agustina Díaz. Ella le recomienda deshacerse del celular, no comunicarse más por ahí. Pero mira este diálogo, que es el que le llamó la atención a la justicia. Agustina Díaz le dice a Brenda, ¿por qué falló el tiro? ¿Cómo mandaste a ese tarado? ¿Se puso nervioso? Bueno, esto es
recontra clave. Bueno, por dos cuestiones. Primero, porque lo primero que Brenda le cuenta es que efectivamente ella estaba cerca. Ella vio que Fernando Sabac Montiel gatilló 2 veces la pistola Versa y que el disparo no salió, y esto se lo cuenta después. Acá hay una primera cosa. No, pero además lo que cuenta esto es que Sabac Montiel era el ejecutor de un plan que sería de alguna de ellas, bueno, o de las dos, si es que no aparecen más personas. Hoy lo que planteaban en Comodoro Pi es que este mensaje y otros mensajes del celular de Brenda generan como una suerte de giro de responsabilidades en el expediente y la colocan a Uliarte en un rol muchísimo más protagónico, no en ese rol de ser una persona influenciable o con un retraso madurativo como planteaba su padre o como ella misma le dijo a la jueza, yo no tuve nada que ver. Lo que ese mensaje que Agustina Díaz le manda es que no solo esta joven ahora detenida tenía conocimiento de lo que iban a hacer, del plan que habían armado para atacar a Cristina Kirchner, sino que había una toma de decisiones por parte de esta joven, de Brenda Uliarte, que quiso desligarse de todas las imputaciones, pero que ahora, a raíz de la apertura de su celular, claramente está cada vez más complicada. Lo que va quedando claro es que había un plan. Sí. Después, la fragilidad, la torpeza, los copitos de azúcar con los palos de 3 metros de altura, como para que no queden dudas y para que las cámaras tengan claro dónde están. Todo muy raro. Aún en su excentricidad, hay un plan ahí. Sí, no solo hay un plan, sino que hubo uno previo que no se concretó el 27 de agosto, que lo comentábamos ayer. También este mensaje que recibe Brenda Uliarte de Fernando Sabac Montiel, estando afuera de la casa de Cristina Kirchner, el 27 de agosto, el famoso día de la discusión por las vallas afuera de allí en Uruguay y Juncal, que le dice, ella por la vicepresidenta ya está arriba, no creo que salga. Mejor no hagamos nada, quédate donde estás, no traigas nada. La justicia sospecha que ese no traigas nada se refería al arma de fuego que termina utilizando el 1 de septiembre. La justicia lo que va es fortaleciendo estas dos tesis. Hubo un plan de ataque y tanto Sabac Montiel como Brenda Uliarte no eran dos personas periféricas, no es que no tenían conocimiento de lo que habían hecho. Fueron protagonistas de este atentado de homicidio contra Cristina Kirchner. Y mencionemos la relación entre Brenda y Agustina, porque ¿cómo estaba registrada en el celular de Brenda Agustina? Estaba registrada como amor de mi vida. Así fueron rastreando en el peritaje del celular de Brenda Uliarte estas comunicaciones, y a raíz de estas revelaciones, de estos mensajes, es que la jueza María Eugenia Capuchetti le ordena a la PCA anoche que la detenga. Efectivamente la detuvieron, hubo una serie de allanamientos durante la madrugada, le secuestraron el celular, que también está siendo peritado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Muy bien, Lucía, muchas gracias. Vamos a volver a la mesa. Se incorporó, ahora voy a saludar a Rolo Barbano. Rolo Barbano, ¿Cómo te va, Diego? Está Ceci Bufflet. ¿Cómo le va? ¿Hacen puñito todavía? Sí, hacemos No, por gancheros. de las pocas cosas buenas, casi la única de la pandemia. Somos jóvenes. Los millennials somos así. Miren esta foto. Sergio Massa, Alberto Fernández. Cecilia Bufflet, hábleme de esa imagen. Bueno, llegó Sergio Massa de Estados Unidos, una larga gira que estuvo concentrada fundamentalmente en Washington. No fue a ver inversores, no fue a ver gente del mundo financiero, así que en breve vamos a tener una vuelta de Massa a Estados Unidos, esta vez a Nueva York para ver al mundo financiero. Y ahí, bueno, todo indica que hubo un repaso de lo que pasó en Washington, pero también mirando hacia adelante qué es lo que va a pasar con el presupuesto, que es lo próximo en la agenda de Sergio Massa. Presentar mañana, a última hora seguramente, lo vamos a ver el jueves en detalle, el proyecto de presupuesto, que tiene ahí un dato central, la inflación. Bien, que la inflación, dicho sea de paso, sale mañana. Mañana sale la inflación de agosto, probablemente ese número, según
fuentes oficiales que he consultado, va a estar más cerca, está arriba del 6,5%, más cerca del 7% que otra cosa, es un número muy alto. Eso es información de fuentes del Banco Central, que hace un seguimiento de la inflación propio. Ahí Massa lo que quiere o lo que pretende es poner en el presupuesto del año que viene una inflación alta, pero probablemente mucho más baja de la real. Va a ser una estimación de alrededor del 60% para el 2023. O sea, otra mentira más. La ley de leyes básicamente va a ser una mentira, un dibujo. Un relato. Un relato. Quiero preguntarle a Jessica, quiero preguntarle a Pablo. Entendemos de qué juega Cristina, entendemos de qué juega ahora Sergio Massa, pero les pregunto a ambos, ¿cuál es el rol de Alberto Fernández? Bueno, no se sabe, porque claramente Massa que viene, se junta con el presidente lo recibe con abrazos, todo eso, pero Massa viene a decir, ¿vieron? Todo lo que yo decía de mis contactos en los Estados Unidos es cierto. Y hoy se trajo la declaración de Kristalina Georgieva, la jefa del Fondo Monetario, que dijo, ahora sí, todo el gobierno está apoyando el acuerdo con el fondo. Con lo cual, ¿qué hace Massa? Cumple en ordenar la interna, decir, bueno, lo saluda a Alberto, resta ver si habló con Cristina o si la va a ir a visitar en las próximas horas, porque Massa aterrizó hoy a la mañana. Sí, hoy nadie se dio cuenta, pero Alberto Fernández está festejando los 1000 días de gobierno. Nadie se dio Hizo un ¿Festeja? spot. Sí, lo celebra, lo digo porque en esos términos lo subió hará alrededor de una hora en su cuenta de Twitter, lo están replicando distintos funcionarios. Pequeño detalle, no son 1000 días, pues son 1008, hice la cuenta y no da, pero no importa. Qué obsesión con la sí, tengo una agenda, vos obsesión con deje los vivir. números. Pero hace 8 días no podía celebrar nada. Está bien, pero no digan 1000 días porque es como cuando se hacen los festejos de los programas, que anda a chequear si son tantos programas, no importa. El punto es, hay una necesidad del presidente de comportarse como tal. Lo de los 1000 días hoy es una anécdota, es solo para tratar de destacar algunas cuestiones de su gobierno en un spot que parece un spot de campaña, realmente nadie cree que pueda ir por la reelección, pero sí hay un cuidado de Sergio Massa de tener la formalidad de visitarlo y llevarle la información. Mucha la tiene ya, no es una novedad lo que se enteró hoy en la reunión, pero de el gesto de soy ministro de este presidente, respetar esas formas. Massa efectivamente busca mostrar eso, pero la verdad es que no tiene ningún poder real y de hecho la delegación de la negociación política, Cristina Kirchner, se la dio a Guado de Pedro. Hubo un tiempo muy lejano en donde se decía Alberto Fernández no puede impulsar, pero puede bloquear. ¿Sigue vigente el potencial bloqueo de iniciativas? Sí, algunos dicen que desde algunas oficinas de la Casa Rosada, algunas decisiones de Massa que necesitan alguna firma burocrática se las frena un poquito, como una cuestión de decir, bueno, yo un poco pulso ahí. Pero está claro que Massa viene. Y vos fijate, hay otra foto del día que es espectacular, cómo Massa de repente legitima que todo lo que tiene la bandera de los Estados Unidos está válido. Fíjate esa foto. El que está en el medio, la mayor parte de la gente no lo va a conocer, pero el más elegante de la foto claramente es Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina. Vos mirá a Hugo Yasky a la derecha de su pantalla, señora, Sorpresa. y a Baradel, que obviamente se lo nota con más claridad. Baradel y Yasky, dos aguerridos cristinistas, mostrándose en una foto, ahora sí con el embajador de Estados Unidos. ¿Qué opinas de la lucha antiimperialista? Pienso que esta foto no hubiera sido posible hace un tiempo, ¿no? No, y hay que ver qué pasa en diciembre y cuando arranque la campaña electoral, porque efectivamente Massa dio un giro en el gobierno, controló algunas cuestiones, pero, por ejemplo, en su viaje a Estados Unidos, la foto con Yellen fue de pie, digamos. No es que hubo... Hay que marcar estas cosas que tienen que ver con la intimidad de lo que efectivamente significan estas reuniones. Estamos hablando de la secretaria del Tesoro norteamericano. Esa reunión, Jessy, no ocurrió en el despacho de Yellen. Claro, no fue encabezada por Janet Yellen. Ella pasó por esa reunión. ¿Se dan cuenta en casa que un gobierno entero se maneja para el 10-15% más hiperduro, más nacionalista, más ideologizado y más antiamericano? Y tiene que armar escenas para no afectar a ese 10-15%. Después será más el kirchnerismo, por supuesto, 25% o lo que sea. Lo que es que hay... Pero vos manda creés ese que 15%.
Sí, pero la foto de Baradel hoy con el embajador de Estados Unidos es algo que quedará, son 10 segundos. Digo, no es algo que va a terminar de impactar. Lo que yo digo es otra cosa. Lo que digo es, a fin de año se verá si Massa sigue con un plan de ajuste para cumplir con el fondo, porque el fondo en diciembre vuelve a haber una revisión, o en la antesala de la campaña deciden decir, no vamos a debutar en enero o febrero con un aumento de tarifas, que es lo que requiere un acuerdo con el fondo. Yo lo que digo y observo, a ver, Rolo, es el cambio de discurso. Antes, lo peor que podías decirle es, te vieron no en la embajada, en la EMBA. En la puerta. En la EMBA. No se podía ni pisar la palabra, no la vereda de la embajada. Pero acordate el escándalo que armaron con el ALCA y con toda la situación de Hugo Chávez en Argentina. Digo, es un discurso que viene de hace 10 días, Delía dijo. El kirchnerismo, bueno, Delía hace 10 días diciéndolo, y hoy hay una renuncia a ciertas banderas, evidentemente. Pero también hay una pase de factura interno con lo de Guzmán, También un pase de decir, Guzmán nos vendía que el discípulo de Stiglitz venía acá, todos decían, vos estudiaste con Stiglitz, y se le abrían todas las puertas, y Massa está diciendo, yo estuve una semana, me saqué fotos con más gente que la que sacó Guzmán, con lo cual todo lo anterior, y acá tiene que ver con la gestión de Alberto Fernández, que fue su ministro de Economía bastante tiempo, es Guzmán nos vendía humo, y acá hay elementos concretos. Pero más vos sos melómano, vos conocés el tema de la música y de una mesa de sonido, que vas subiendo uno, vas bajando otro, vas subiendo uno, que querés que ahora suene este, ahora querés que suene este otro. Esto es lo que están haciendo. Ahora lo que queremos que suene es, bueno, tenemos buenas relaciones con la embajada, vamos a Estados Unidos y nos sentamos en esos lugares a donde a Guzmán no le dejaban sentarse, en realidad, porque no solo tendrá más contactos o no, a Guzmán no lo dejaban sentarse donde se sentaba e ir a hacer lo que hizo. Entonces, ahora subimos esto. Ahora, cuando este suba demasiado, ¿qué va a pasar? Como bien decías, cerca de fin de año. Vamos a subir este otro, porque seguramente Cristina, o antes, Cristina no va a querer que queden como los Máximo Kirchner hizo un discurso que parecía como el renunciamiento histórico de Evita para renunciar a la presidencia del bloque porque no quería el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahí subió este. ¿Entendés que el tiempo va pasando, el tiempo ahora que pierde la Argentina? Pero con lo cual mostrábamos el abrazo de Massa con Cristina Kirchner recibía a Pero eso fue posterior. Lo que no importa, pero posterior a la discusión del fondo, lo que digo es, juegan para la derecha y para la izquierda todo el tiempo, y el núcleo duro va a aceptar y se va a tragar el sapo que Cristina pida, porque son los fieles que le quedan. Por el tiempo que sea, no por todo el tiempo. Ahora han normalizado un poco la cosa, quizás se pueda estar un poco más tranquilo. Cuando, digamos, cuando no haga falta más, bueno, ya estamos tranquilos, listo, volvemos a las viejas banderas. Para mí acá hay una cosa... Lo que no hay es un rumbo, lo que no hay es, no sabés para dónde está yendo, lo cual es, en este festival de incertidumbre, ni adentro ni afuera sabemos para dónde va el gobierno. Esto no es una política de Estado. No. A esto lo llaman pragmatismo para sobrevivir, que es casi una connotación negativa. A esto, a cierto orden de las cuentas, ¿pero qué orden, pragmatismo. De todas formas, tampoco estamos viendo ni una recuperación económica, ni una baja de la inflación, ni una mejora de la calidad de vida de los argentinos. Están renunciando a sus banderas. Cuando eligieron a Massa lo hicieron. Massa siempre estuvo cerca de Estados Unidos, no es una novedad. Tal cual. Pero ¿qué resultado les está dando? Porque no estamos notando un cambio. Hablando de resultados, Rolo, mañana van a dar la inflación. Cecilia Bufflet lo dijo, piso 6,5. Escuchen esto. Verónica Fernández es subdirectora del Instituto de Estadísticas de la Defensoría del Pueblo de Córdoba. Pero miren estos datos. Por la inflación caen más del 7% las ventas en autoservicios. El 50% de los consumidores ya pasaron a segundas marcas. Es decir, mientras nosotros hablamos de las banderas y de los símbolos, acá con ustedes los números. 7.3 caen las ventas en autoservicios. La mitad de los consumidores dijeron, nos vamos, ¿de dónde? De la primera a la segunda marca. Autoservicios, la suba de precios en agosto, 10%. Compra promedio tiene 8% menos ítems y siguen en este informe los no éxitos económicos. Verónica, te escuchamos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Un gusto saludarlos. ¿Qué es lo que más te impactó en lo personal de este estudio que tienen? Bueno, nosotros realizamos una investigación desde el año 2014, esta investigación referida a los cambios en los hábitos de consumo
de los cordobeses. Ha sido un pedido de nuestro defensor del pueblo, Mario de Cara, y el principal dato que creo que este año en particular se ha profundizado sustancialmente es esto de que 9 de cada 10 cordobeses se han visto obligados a cambiar sus hábitos de consumo frente a los aumentos de precios. ¿Sí? 9 de cada 10. En estudios anteriores habíamos tenido, nos daba 6 cada 10, 7 cada 10 cordobeses. En esta oportunidad, este valor sin duda es sumamente importante. Recién te escuchaba hablar de las estrategias de ahorro que incorporamos los cordobeses y los argentinos en general, ¿no? Casi 8 de cada 10 buscamos ofertas o promociones. Esto de sustituir también primeras marcas por segundas marcas, comparar precios entre diferentes comercios, porque la dispersión de precios cada vez se agudiza más, y aprovechar descuentos con determinados métodos de pago. Y el tema de las cuotas, sin dudas, ¿no? Bien, Cecilia. Sí, Verónica, te quería preguntar, si vos decís 9 de cada 10, claramente esto no está afectando solamente a aquel que está por debajo de la línea de pobreza o justito ahí en la línea de pobreza luchando en el día a día, sino que le pega a toda la clase media y a la clase media alta también. ¿A quiénes afecta esta situación? Exactamente, Cecilia. Es una cuestión transversal a todos los niveles de ingresos. Lo que va a cambiar son el tipo de recorte que se realiza. Por ejemplo, si tomamos el tema de las primeras marcas por segundas, y bueno, los sectores más vulnerables se reemplazaron hace rato, que consumen solamente marcas económicas. Por ejemplo, la clase media, lo que es el consumo de indumentaria y de calzado, que ha sido un rubro sumamente golpeado desde la pandemia, ¿no? Con aumentos altísimos. Exactamente, y tenemos una caída del 72% en el consumo de este tipo de artículos. Entonces, dependiendo del nivel de ingresos van a ser, pero una cuestión transversal a todos es que es sumamente preocupante, sin dudas, porque el último recorte que realiza una familia es en alimentos. Cuando ya empezamos a recortar en alimentos es porque nuestra situación económica no da más. ¿Qué se ve además de, sí. perdón, Diego, qué se ve además de cambio por segundas y terceras marcas en recorte del consumo de alimentos? En lo que respecta principalmente a los alimentos y bebidas, tenemos que hay una disminución fuerte en el consumo de carne vacuna, con un reemplazo principalmente de pollo y carne de cerdo, que son más económicas. Son otras proteínas y mucho más económicas. Claro. Después se ha dejado de consumir mucho lo que es golosinas, chocolates, delivery, gaseosas, aguas saborizadas, el tema de los lácteos también. Mirá vos, te leo cosas de tu propio informe. 7 de cada 10 compra menos ropa y calzado. Te agrego, 35% es para la compra de alimentos con tarjeta de crédito para el 35% para comprar alimentos usa la tarjeta para financiarse, insisto, la compra de alimentos. Comprando comida. Estamos viendo cómo había usos de la tarjeta que eran para determinados productos o servicios y hoy se usan para lo más básico. Y agrego un ítem que estoy inventando, pero digamos tragicómico. Vos podés medir la situación económica de un país viendo un supermercado a qué le coloca alarmas. En un momento la alarma estaba en el whisky importado. Hoy hay una alarma en un desodorante cualquiera, en una lata de atún viene con... Queso rallado. Queso rallado viene con alarma, que vos decís, Dios mío, estoy robando un banco. Exactamente, es una cuestión que venimos conversando con nuestros relevadores. Esto de nosotros hacemos relevamientos de carácter semanales de lo que es la canasta básica alimentaria, ¿sí? Entonces, en los principales supermercados de la ciudad de Córdoba, tanto del centro como de la periferia. Y lo que venimos notando, sobre todo estos últimos meses, es que el ciudadano ingresa al supermercado y la primera pregunta es, ¿con qué tarjeta tenés cuotas sin interés? Wow. Claro. ¿Y cuántas cuotas sin interés? Antes utilizábamos las tarjetas, no sé, para comprar un televisor en cómodas cuotas. Hoy estamos utilizándolo para comprar comida. Verónica. Sí. No, perdona, termina.
No, que esto es una cuestión que se ve muy arraigado en la clase media, ¿no? Claro. La ilusión de ganarle a la inflación con cuotas largas, que por supuesto todas las marcas lo tienen estimado y saben y les dan igual los números y arman sus ventas de ese modo. Pero lo que estamos viendo, y que es dramático, no es la inflación que van a dar mañana que va a ser alta. Ya se sabe que este año va a estar alrededor de 100. Y lo que es peor, no va a bajar el año que viene. Entonces ahí vamos a ver nosotros cómo nos empobrecemos con todos estos ítems que Verónica nos viene mencionando. Es decir, cómo nos vamos ajustando. Vos decís, ¿cómo el ajuste es masas de despedidos de empresas o de organismos? No, no. Esto también es ajustar. Claro. Estamos transitando un ajuste. Ceci. No, pensaba preguntarle a Verónica si ese uso más amplio de la tarjeta, llevar la tarjeta a la compra cotidiana del supermercado, si han hecho alguna medición de cómo está el endeudamiento de las familias, cuántas de las familias están refinanciando el monto mínimo de la tarjeta, están aumentando la morosidad con los impuestos o con las cosas con las obligaciones que tienen que pagar. Mira, específicamente no tenemos medido ese ítem en esta última investigación, pero sí puedo darte un dato que creo que es importante, sin dudas, ¿no? Nosotros, una de las variables que medimos es el nivel socioeconómico, obviamente. De la muestra que hemos obtenido, donde le hemos consultado a más de 1.000 cordobeses, tenemos que solo el 8%, si medimos la variable de ingreso subjetivo, solo el 8% dice que les alcanza y pueden ahorrar. Claro. Bien. No es un dato menor. Bien. Osvaldo, haga la última. Sí, por los estudios que ustedes están haciendo, la gente compra menos zapatos, compra menos ropa. Bueno, supongo que se usará lo de la temporada pasada, pero comprar menos comida. ¿Con qué reemplaza la gente la comida que no compra? Y bueno, dependiendo del nivel de ingreso de los sectores más vulnerables, y creo que esto es lo más grave de todo, los padres están dejando de comer para darle a sus niños, ¿sí? Y también tengamos en cuenta que se ha dejado de consumir, sobre todo en este grupo, lo que son lácteos, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que estos niños ya no desayunan o meriendan con una taza de leche. Toman una infusión vacía desde el punto de vista nutricional. A ver, si reemplazamos la carne vacuna por el pollo o el cerdo, bueno, estamos cambiando una proteína por otra, quizás sea hasta más saludable la segunda opción, pero dejar de darle a un niño calcio es grave, porque estos niños los estamos condenando a un futuro con grandes desventajas con respecto a un niño de clase media. Su desarrollo cognitivo no va a ser igual. Bien. Verónica, muchísimas gracias. Muy claro el informe, terrible. Muchísimas gracias a ustedes y quedo a disposición. Bien. Lo dijimos muchas veces en este programa. Hubo un tiempo en donde nos parecía que era terrible, porque lo era y lo sigue siendo, la desnutrición. Bueno, ahora vamos a agregar algo, la malnutrición. Si ustedes notan, los paisajes corporales, para llamarlo de algún modo, han cambiado en los últimos años. Y es dietas más pobres en proteínas y basadas en hidratos de carbono, en grasa y en azúcar, que generan un montón de problemas físicos de síndrome metabólico y que generan sobrepeso. Pero no el sobrepeso de antes que pintaba Botero en Colombia de la abundancia de los ricos. Es el sobrepeso de la pobreza. Y eso es gravísimo también. Y eso es lo que estamos viendo y preguntaba muy bien Osvaldo. ¿Cómo haces cuando no te alcanza? Pasás a una dieta mucho más pobre en nutrientes. Y sobre todo en esos primeros años, como decimos siempre, en donde el cerebro hace su explosión de su desarrollo, donde se necesita la mejor calidad de alimentos posibles, de proteína. Lo que no se produce ahí, después se produce menos. Bueno, muy bien. Terrible. Bien, vamos a tratar de cambiar un poco el clima. ¡Aló! No.
Qué tema del Visa, Diego querido, para festejar estos 1000 días. Ahí está, muy bien. ¿Qué es una sidra? ¿Cómo se llama? Ananá Fizz. ¿Se acuerdan que se usaba Ananá Fizz? Sí, qué sé yo. ¿En qué estamos? Bueno, ¿cómo andan mis amigos de TN? Vos sabés que me comentaba este periodista español que me entrevistó el otro día que es un éxito allá el pibe Bizarrap. Para mí la música es muy importante porque tiende puentes y no muros. Y une las culturas. Y es un idioma universal como el sexo y la coima. Vos fijate que uno a través de la música puede hablar hasta con un brasilero que viene de la selva y te entiende perfecto. Así que eso es lo... Y además calma las fieras. Esa queda en la antología de su frase, ¿no? Que los brasileños bajaban de la selva y los otros los barcos y no sé de qué. Esa frase, ese fue el momento en que usted se sentía tan omnipotente de quién me va a guionar a mí, quién me va a escribir los discursos a mí. Bueno, ¿se acuerda? Los brasileros son de la selva, los mexicanos son indios. No sé qué más dije. No, dije, ¿qué más dije? Tantas cosas. Y nosotros veníamos tantas cosas. 1000 días y estoy acá. Está, un juicio con plata, así que... Está, pero no está. Porque es una modalidad nueva, un formato nuevo, para decirlo de algún modo. Está, pero no está. En otra época usted no estaba, ahora está, sí. Y ahora está... ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? Talento. Lo mutearon. ¿Massa la transmisión? ¿Massa le cortó la transmisión? No le están pagando el wifi. La lista de los copitos soy yo. El próximo en la lista de los copitos soy yo. Así que, granaderos, traben las puertas. Ayúdame, Santolaya, no se agarca. Temo por mi vida, Diego. Por eso está ahí atento Dylan y Prócer. Se lo hicieron a Lennon y a Gandhi, que eran dos pacifistas como yo, y ahora vienen por mí. Yo diría que Lennon... Yo sé que soy molesto para este sistema, pero estos magnicidas que pululan en las redes sociales, alimentados por el odio que fomentan los medios hegemónicos, no van a lograr alejarme del cariño de la gente. Bien, fíjense usted por tocar intereses y por tocar el poder real, porque usted se metió con el poder real, lo corrieron. Pero, sí, por eso lo invito al imbécil de Macri a dialogar. Claro, dialoguen, idiotas. Patricia Bullrich, todos esos imbéciles. Pomelo a Juliana. La reta, le voy a tener que sacar otro punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, para que entiendan que el diálogo es el camino, ¿ok? ¿Usted se acuerda cuando usted empujó la silla de ruedas de Gaby Michetti en ese momento, le dio el pomelo, intercambió un refresco ahí en la Basílica de Luján? Usted venía a unir a los argentinos, ¿lo recuerda? Y bueno, podía fallar. Pero en el medio hubo una pandemia, una guerra y... Una guerra y un coso. Y un tirón de oreja, como diciendo... Sí. Igual estoy muy contento porque gracias a Sergio parece que quizás llego a pasar diciembre, que era lo que más me asustaba. Así que esos 4000 palos verdes nos vienen muy bien. Muchísimas gracias, Cristalina. Dios proveerá. No me gustan los planes. Me gusta vivir el presente y nada más. Y en estos 1000 días se sumaron al festejo Culfa, Ginés González García, la socia Lozardo, Guzmán, Vélez. Bielsa del principio. ¿Te acordás? ¿Cuánta gente no murió creo ahí que en el Ginés se acercó, estuvo en el ND cuando... Exactamente. Sí. Estuvo en el ND, Ginés, ¿no? Cuando celebramos los 100 años de Tony Cafiero. Cantando la marcha ayer. ¿Cuántos caídos los va a condecorar por caídos en la guerra contra no sé qué o no? Ayer en el ND justo aproveché y me lucí con una imitación del Tony Cafiero. ¿Ah, sí? Sí, sí. Le dije, compañeros, yo sé que me están extrañando, pero bueno, páguenle un curso de inglés a mi nieto. Y estalló la tribuna, estallaron todos, me aplaudieron de pie ahí.
bien. Sí, estoy pensando hacer un espectáculo, muy pronto lo voy a hacer. Muy bien. Con los mejores éxitos. Bueno, muy bien. Y con las mejores vedettes. Bien. No, bueno, déjeme cerrar acá. No. Ay, no. Recuerde que hay un hijo. Hay ahora... Muchas gracias. Telón lento. Y si puede no ser tan lento, mejor. Gracias. Bien. Bueno, Mario Negri, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Viéndolo al presidente. Bien. 1000 días. Sí. 100 millones de dólares por día nos deja Alberto de deuda. Linda cuenta. 100 millones de dólares por día. Son un poquito más de 100.000 millones. 60.000 millones dólares en pesos del Tesoro, ajustado por ser, y 40.000 millones en LELIC. Un campeón, Alberto. Bueno, ya que empezaste por ahí, eventualmente es lo que heredarían. ¿Cuándo presentan un plan económico para decir, si eso acaso fuera una bomba, la atajaríamos de este modo? Bueno, hoy voy a contar. Hoy tuve una reunión de trabajo con economistas de las 4 fundaciones y los miembros de presupuesto de la Cámara de Diputados. Porque en realidad ahora vamos con la lupa pasado mañana. Mañana va el jefe de gabinete por primera vez. Se lo recibe con rosas, flores, no ha ido nunca porque cree que la Constitución... En un año pasó. Exactamente. Y pasado mañana ya llegó el ministro, tiene que ingresar el presupuesto. Escuché algo que dijeron acá, que comparto, por supuesto le va a agarrar por 30 puntos. ¿Cuánto va a ser? 60 van a ponerle. Y aproximadamente 60. El REM está calculando ya, o sea, el promedio de las consultoras privadas hoy está dando para el año que viene 84%. Pero ahí vamos a ver, ¿no? Pero explícanos esto como si no estuvieran las cámaras prendidas. No, sí, ¿Para qué ponen 60%? Bueno, como te puso 29 Guzmán, acordate. Pero ¿para qué se suele hacer? Porque no es de este año. ¿Para qué se pone algo tan...? Porque intentan proyectar, porque creen que la gente no se da cuenta de que hay inflación. Y yo creo que hay también una trampita. Y además hay una trampita porque ellos después, a medida que haya más inflación, ¿no es cierto?, hay una recaudación que no está reflejada en el presupuesto, con lo cual no tiene las afectaciones. Y además la inflación es el amante más codiciado de este gobierno. Porque le ayuda a licuar prácticamente todo lo que tiene. Son 2 instrumentos nada más que Pero tanta como la que tiene, Mario, estamos hablando de... No estoy hablando, no tanto, no va a resolver el problema de la inflación, porque la inflación a su vez te genera otro problema. Pero digo, una de las maneras que tienen de licuar ellos es con la inflación. Pero de cualquier manera, es difícil que la oposición hoy le diga a los argentinos, este es el programa para dentro de un año para gobernar. Si vos no gobernás, si vos no manejas la variable. Vamos a ver en el presupuesto cómo son las afectaciones de los fondos, las transferencias. ¿Y le van a votar el presupuesto? Porque el año pasado la gran polémica fue cuando se... no me sale la palabra, pero en el recinto Máximo Kirchner la pudrió, dirían los chicos, con un discurso que terminó volcando que no se aprobara el presupuesto. Bueno, vamos a esperar a ver cómo viene que lo pinte con algún color más parecido a la realidad. Y además hay que ver cómo es la transferencia de las provincias. Todavía están... la prórroga de los impuestos, ustedes saben que vencen en diciembre, ¿no? Con eso se financia. Todavía no se votaron. Y además, nosotros no queremos votar el aumento de bienes personales porque nos hemos comprometido a no votar aumentos. Pero de cualquier manera, son 1000 días, faltan 453 aproximadamente para que termine el gobierno. Sí. Pero este no es un gobierno que ahora quiere el diálogo, que incluso dicen que hasta Cristina se sentaría con Macri. ¿No deberían dialogar con el presupuesto, abrirse como seres de luz, decirles qué quieren cambiar ustedes? No, eso es lo que debería ser, sí. Pero en realidad han bastardeado la idea del diálogo, ¿no? Porque es todo lo que se deprime en la Argentina. Ustedes lo analizan todas las noches. Imagínense que el último diálogo... querían que fuéramos a la Basílica a conversar. Yo los vi muy preocupados cuando pasaron por el diezmo, estaban preocupados. Pero no, digo hablando en serio. Yo escuché eso de una hipotética reunión entre Macri y Cristina. ¿Eso salió de dónde salió? No, Carlos Pañi cuenta que Cristina habría tenido una reunión con José Torello, un senador, que es un hombre muy cercano y un operador político de Mauricio Macri, que en ese diálogo de media hora... Jefe de asesores. Claro, exactamente, un hombre muy cercano, un hombre de Newman, del colegio Newman,
que en ese diálogo habría sucedido esta cuestión de que Cristina estaba receptiva. A mí me cuesta creer que Cristina, que se cree que está en el altar de los dioses, dialogue con un senador común y no diga, no, que venga Macri directamente a hablar conmigo, que fue presidente. A mí me suena raro ese esquema, pero bueno, eso es lo que sale hoy desde hoy en el Diario de la Nación. Bien. Lo que nosotros tenemos que es elevar la discusión, porque imagínense que a esta altura faltan 453 días y nosotros tenemos que discutir con la Roque, o tenemos que discutir con la vocera. Entonces, han degradado tanto. El propio ministro del Interior, que sería el responsable del diálogo, una persona con la que yo, cuando se prorrogaron las pasos, fue con el que hablé, pero nos metió un tuit a nosotros donde prácticamente fusilaba a los medios, fusilaba a la oposición, y al otro día, como si fuese nada, te dice, bueno, che, vamos a dialogar, vamos a tomar un café, Seyman, ¿estás desocupado? Sí. ¿Qué es un diálogo en una sociedad de tensión de un gobierno? ¿Cuál es? ¿Tienen un programa para el diálogo? Los diálogos se construyen, no se anuncian. Han hecho un acting del diálogo. Bien, vamos a las PASO, porque nadie cree por ahora que vaya a haber o esté por... Si va a haber un diálogo, primero muestre. Yo estoy de acuerdo con vos, veamos algo. Si no, es como hablar de humo. Pero las PASO sí generan un problema. ¿Vos creés que hay un proyecto real de suspender las PASO y transitivamente complicarle la vida a Juntos por el Cambio? No sé si le complica la vida, pero a la inversa sí pienso, como vos, coincido, se viene escribiendo. Ahí he leído algo como que hubo una reunión de los gobernadores del peronismo una vez con Kicillof, no hace mucho, donde hablaron de esto, y lo cierto es que tiene 4 patas, relincha, pero empezaron en las provincias a levantar las PASO, ¿no? Un gobernador revolucionario como Uñac primero levantó las PASO y además trajo el canal Volver y está metiendo... ley de lemas. Ley de lemas. Lo mismo pasó en Catamarca, que estuve hace poco rechazando eso. Salta. Lo mismo pasó en Salta. Digamos, hay una suerte de dominó. Y en Chubut dicen que el radicalismo... Ahí vamos a llegar a Chubut. No, si ahora vamos, viniendo del kirchnerismo, no tengo ninguna duda que esa herramienta, si la tienen que usar, la usan, porque eso es como un insumo, como si fuera el merchandise. Si me hace falta, me río. Ahora, tiene que conseguir 129 votos en la Cámara. De diputados. En la Cámara de Diputados, porque es una mayoría grabada. Pero yo lo vengo diciendo hace mucho, he dicho en reuniones de Juntos por el Cambio, que nosotros no podemos dejar de valorar esa hipótesis, aunque no ocurra. Porque creo que es una estafa institucional romper las reglas de juego. A ver, da unos números. Se necesitan 129 129, votos. Sí. ¿Cuántos en contra ya tienen de Juntos por el Cambio? Te voy a hacer unos cálculos, pero no todos los que yo hago en la Cámara siempre, pero cuando se va a votar una ley. Nosotros somos 116, que obviamente estamos en contra, y supongo que habrá algunos más también. Ellos son 117. La izquierda se ha pronunciado siempre en contra de las PASO. Además, la izquierda, lo digo en el buen sentido, yo con cierto humor, son una franquicia casi del kirchnerismo en la Cámara. ¿Vos crees que la izquierda va a hacer lo que son 4 más? Hay 4 de partidos provinciales que están junto con ellos, que las PASO no las quieren. Pero atención son 8. con Milei, etcétera, que pueden decir es un costo del Estado, no sé lo que pueden decir. Sí, por supuesto. ¿Qué piensan? Construir el relato sí tiene razón. No, lo que yo digo es que están... si solo contando el bloque están a 11, 12 votos. Conseguir 12 votos no es tan difícil para el kirchnerismo cuando pueden tener aliados provinciales más allá de Milei y demás. Ha dicho lo que... Yo no sé si dicho lo que yo pienso. Bueno, escúchame, Mario, entonces ya la patria está en peligro, ¿no? Pero las PASO están en peligro. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Además no hay por qué ocultarlo, si además a todas luces se muestra y la necesidad del gobierno tiene muy poco pudor con lo institucional. ¿Y el caso de Chubut? El caso de Chubut, hay un intendente nuestro, de Rawson, que ha hecho unas declaraciones manifestando que él estaba de acuerdo o estaría de acuerdo. Pero les quiero decir que... Hoy se sacó una foto con Manes. Sí, pero el presidente del partido, yo lo vi hoy, expresamente le pregunté, Gerardo Morales, no solamente... Primero, no solamente que nosotros estamos a favor de las PASO, no solamente que lo ratificamos Juntos por el Cambio, no solamente que hacemos campaña en contra de los que la quieren levantar, sino que además cuando se enteró de esa declaración lo habló al intendente y le hizo saber que la posición oficial nuestra y en Juntos por el Cambio es mantener las PASO. ¿Y la van a obedecer todos, Mario, en este caso? Porque en otras votaciones hemos visto que hubo unas disidencias. En el Congreso te diría que sí. Todos, nuestro, Juntos por el Cambio, los 116. Estoy hablando del Congreso donde hay que votar. ¿La gente de Milei les dice que va a ser? ¿Quién? La gente de Milei. Yo por lo menos no tengo vínculo, contacto, pero
Algunos dicen que bueno, que partidos chicos, minoritarios, claro, si vos vas a las PASO y sacás el 15% y después viene la polarización como si fuera una primera vuelta, queda medio afuera. Estamos dando por hecho algo, por entendido, algo que quizás no esté del todo entendido. ¿Por qué para Juntos por el Cambio es un problema que no haya PASO? No, eso es una muy buena pregunta la tuya, porque todo el mundo piensa que eso tiene un traje a medida que es para que no se lo puedan poner los opositores más grandes o para que tengan dificultad de calzarse. No, yo creo que sí. En realidad lo que hace a Juntos por el Cambio es que no lo tiene que tomar por sorpresa, aunque no ocurra, y tenemos que pelear para que no ocurra y crear conciencia por qué no debe ocurrir. Pero además de eso, obligará a Juntos por el Cambio, si va a tener imaginación para gobernar, tener la imaginación suficiente para que eso no nos desarme. El riesgo es que quiebre a la oposición. Claro. Entonces, permítame explicar. El propósito del gobierno es ese, obviamente. No el tema es, Juntos por el Cambio no tiene un solo liderazgo claro que verticaliza o usa el dedo. Hay varios sectores en disputa y en las PASO pueden ordenar. Las listas, los nombres y un poco la identidad, Mario, vamos a decirlo. Esperá. Entonces, si no hay PASO es... ¿De qué modo dirimimos? No, pero la dificultad más grande, te voy a decir, hay más que la identidad, al no haber PASO, como hace 30 años, 20, esto fue un acierto, cuando las puso Néstor Kirchner, fue el que puso las PASO. Sí. ¿Qué ocurre? Vienen las internas de los partidos, como eran antes, o las coaliciones, con reglas propias que se fijan entre ellos, de acuerdo a su estatuto, pero el nivel de influencia de afuera, exterior y del poder y del gobierno en las PASO, como ocurre en las provincias. Una provincia como Córdoba, que es un país de Europa, supuestamente, ¿no? No tiene PASO. ¿Ustedes saben cómo pesa el gobierno cuando no hay PASO? Claro. Es decir, es muy difícil que no se pueda producir una fractura. Entonces hay 17 provincias que no hay PASO. Ahora, en ese sentido, las elecciones de Marcos Juárez demuestran que ponen en un lugar expectante a Cambiemos. Sí. ¿No? Y Córdoba ha tenido problemas, Juntos por el Cambio ha tenido problemas para unificar una candidatura para gobernador. ¿Cómo se va a dirimir Porque no hubo PASO y yo fui parte de esa crisis, así que lo conozco de memoria, ¿no? Digo, ¿van a estar unidos o aprendieron algo del 19? No, yo trabajo absolutamente por la unidad, absolutamente, las 24 horas del día. Y eso no es solamente un reglamento que vamos a firmar ahora para resolver porque no hay PASO. Pero Marcos Juárez, muchas cosas más. Vos ya dijiste recién, perdóname, vos dijiste porque no hay PASO, ¿ya lo das por hecho? No, en Córdoba no hay. En Córdoba no hay ni va a haber, le hemos reclamado 1000 veces. Pero en Marcos Juárez te quiero decir esto. Primero, un gobernador que tiene más del 70% de imagen lo hipotecó en Marcos Juárez. Primera conclusión, no se transfieren los votos porque vos tengas imagen al que sigue. Segundo lugar, también había una muy buena gestión local. Tercero, se nacionalizó porque ahí, como yo lo bauticé un día, fue el kilómetro cero de Juntos por el Cambio. Antes que se constituyera fue el primer lugar. Pero después, en cuarto lugar, para no hablar de las encuestas que yo no sé, ustedes transmitieron, vieron un montón que daban, que se ganaba, se perdía. Eso es como un gran focus group. Eso es lo que hay que leer, lo que tiene que leer el kirchnerismo y leer el gobierno de Córdoba. ¿Por qué? Porque es una zona donde viven productores, campo, industria, clase media, comerciantes. Entonces, es como una gran lectura social. Te imaginas que son 17 puntos de diferencia. Yo la pregunta es la inversa. Miren, si se hubiese perdido en Marcos Juárez, hoy estarían a lo mejor asistiendo en Buenos Aires frente a la candidatura a presidente proclamada por algunos con libertad del gobernador de Córdoba. Ahora, pero ¿cómo van a...? Sí. Pero el gobierno nacional, en esto de la discusión de las PASO, también aparecen otras cuestiones que tienen que ver con dividir, y dividirlos a ustedes, Tiene porque razón, sí. en Córdoba claramente Manes lo visitó a Schiaretti y el propio Lustó lo visitó a Schiaretti, con lo cual ahí hay una cuestión que el gobierno está viendo en ver si no divide a Juntos por el Cambio, porque en un escenario sin PASO y con Juntos por el Cambio dividido, ahí se muestra competitivo el manismo. Manes no saluda a la ganadora. No sé, no conozco, no puedo... Miren, el gobierno políticamente tiene dos obsesiones. Una, con la que llegó al gobierno, resolver los problemas del pasado de impunidad de Cristina. Y el segundo es que se divide. Hoy la Roque nos recomendó
cuáles son los valores de los partidos de la oposición. Mirá Larroque. Imagínate que si yo fuese a Jardín de Infante, voy y lo busco y le llevo un regalo. Bueno, pero espera, mirá lo que dijo Andrés Larroque, que lo viene diciendo en los últimos días. Espero que el radicalismo retome el rol histórico que tuvo. Porque ¿cuál es el planteo de Larroque? Larroque dice, a partir de esto del hipotético diálogo, no tenemos para hablar porque hoy, Juntos por el Cambio, es llevado de las el radicalismo es llevado de las narices de los liberales de la coalición. Si hubiera sido como era históricamente, que mandaba el radicalismo, con ellos sí nos podríamos haber juntado. Con la idea de Larroque, el Fondo Monetario lo lleva de las narices a ellos. Digo, a ver, nosotros vamos a recibir el presupuesto y vendrá el superministro de Economía a explicar cómo se abrazó, se besó, cómo las mejores fotos se las sacó de perfil. Larroque y los chicos estos que fueron los que le prendían fuego al Fondo Monetario. Entonces digo, estamos en un nivel de mediocridad tan grande, de chatura de ellos, están perdidos, la verdad que no tienen rumbo. Correcto, pero espera, las PASO, si se suspenden y estamos viendo que no es imposible, hay que esperar, está bien. ¿Hay un mecanismo que reemplace a las PASO y que esté consensuado? No, es de cada partido, cada coalición. Vos te imaginás que las PASO es lo que tenía. Había que mejorar, se pueden mejorar muchas cosas de las PASO, pero las PASO tiene una ventaja que es la simultaneidad de la elección, ¿no es cierto? La garantía, tener una publicidad que se sortea igualitariamente. Que obligás a toda la gente a ir a votar. Y obligás internas, y al ser obligatoria no va nadie, se convertía casi en una primera vuelta, ¿no es cierto? Después le podés hacer mejoras, donde hay una sola lista que se proclame, lo que quiera. Pero imagínense cuando entren esas 10 argentinas que están en la provincia de Buenos Aires. Bien. ¿No? Mario Negri, muchas gracias. No, un gusto haber estado con ustedes y cántenle feliz cumpleaños al presidente, que acabo de ver un Twitter donde ha dicho que nunca faltó a su palabra. Que se acuerde del olivo gay, le van a tirar la oreja. Bien. Y no saltar la fila. Vamos a hacer una tanda, por favor. Muy bien, Rolo Barbano. Cristina Kirchner se constituyó como querellante en la causa que investiga el intento de atentado contra su persona. Lo hizo con un abogado llamado Juan Manuel Ubeira, el mismo que en algún momento tuvo el ex comisario Rivelli, el mismo que tuvo César Milani. Este abogado dijo hoy: no vamos a regalar nada a nadie, vamos a ir a donde la prueba nos lleve. Y quedó flotando una cuestión, que era por qué no fue Gregorio Dalbón, el abogado querellante de Cristina, que era el que había tuiteado, ¿se acuerdan?, sobre la causa del atentado, el que había dicho esto tiene olor a tropa propia, luego borró ese tuit y trató de aclarar que solamente estaba hablando del borrado de las pruebas que había en el celular de Fernando Sabac Montiel, el principal imputado que tiene la causa. Bueno, pero perdóname, ¿eso creció internamente? ¿Hay alguna sospecha interna o fue un impulso de Dalbón? Dalbón, hay una interna que tiene que ver con que hay reproches hacia Aníbal Fernández, sobre todo a partir de la actuación de la custodia y a partir de que la Policía Federal, que depende directamente de él, destruyó, o por lo menos hasta ahora hizo inviable acceder a la prueba que había en el celular de Fernando Sabac Montiel, prueba que se considera clave, y la destrucción vino desde adentro del mismo gobierno. Este es un tema inocultable, por eso daba la sensación de que Dalbón también estaba hablando de algo más, luego él borra aquel tuit y se refiere a la pericia. Lo que quería decirte, Diego, para completar, es que no lo han corrido del todo a Dalbón. Ubeira va a ser el abogado querellante en lo que hace a la causa penal, pero a Dalbón le reservaron, o por lo menos eso es lo que anunciaron, que él va a ser el querellante civil en la misma causa. Es decir, que si de la investigación surge la posibilidad de que Cristina le pida algún tipo de indemnización a quienes
la justicia termine hallando culpables del atentado, Dalbón va a ser quien va a accionar en esa situación. Es decir, que lo corrieron un poco, no tanto. Dalbón sigue ahí y Ubeira va a ser el representante en lo que importa realmente, que es la causa penal. Ceci, finalmente, mañana van a dar la inflación. ¿Se puede anticipar qué rubros son los que más crecieron? Mañana a las 4 de la tarde vamos a tener el dato oficial del INDEC, el 9º día hábil de cada mes, como todos los meses. La inflación va a estar cerca del 7% y es un trimestre en el que la inflación, promediando los últimos 3 meses, está corriendo arriba del 100%. Arriba del 100%. ¿Algún rubro que nos va a impactar mañana? El rubro que tiene advertido el gobierno hace tiempo, que es uno de los más complicados y más calientes, es el de textiles. Bien. No venía tan alto alimentos este mes, pero la verdad es que alimentos lo que viene es acumulando muchos meses muy alto. Bien, gracias Ceci. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos. Ahora Nico Winiarski. Hasta mañana.